Antes de continuar quisiera confirmar si me escuchan por medio del chat, por favor. Vale, me dicen que sí, que me escuchan perfectamente. Bienvenidos a la primera clase del Diplomado de Muros de Concreto Reforzado con el software de CIPECAD. Mi nombre es Caterina Rueda, yo soy la geóloga de ICC Ingeniería. Nosotros somos una empresa dedicada a la ingeniería, capacitación y consultoría con los software de CIPE y Geo5. El software de CIPE está enfocado en el área de la ingeniería civil y la arquitectura. Con este software ustedes pueden hacer modelos de concreto, metálicas, pueden hacer las instalaciones de todas sus construcciones y la parte presupuestal de ellas. El diplomado lo va a dictar el ingeniero Fabián Camilo Falla. Él es un experto en estructuras, el ingeniero civil experto en estructuras mixtas. Tiene una amplia gama de top proyectos, trabaja en la curaduría de Neiva y aparte de eso es el que da soporte internacional del software de CIPE. Es un ingeniero muy capacitado, del cual ustedes cualquier inquietud que tengan le pueden preguntar y él es muy amable y les va a contestar cualquier inquietud que tengan. Sin más preámbulos, los dejo con el diplomado de muros de concreto reforzado. Les recuerdo que el diplomado de muros de concreto inicia el día de hoy y el próximo mes va a iniciar el diplomado de metálicas. Para más información se pueden comunicar al número que aparece en el chat y el número que aparece acá en pantalla para que puedan participar tanto en el diplomado de muros como en el de metálicas y todos los diplomados que vamos a realizar tanto de instalaciones como de presupuestos. Que tengan feliz noche, espero disfruten la presentación. Muy buenas noches para todos, ¿me escuchan? Bueno, perfecto, creo que ya me están confirmando aquí en el chat. Bueno, voy a dar inicio, ¿sí? Voy a aclarar unas cosas aquí con respecto a lo de el curso. Voy a hacer como, primero, la introducción, cuál es el contenido que nosotros vamos a ver durante las clases, ¿sí? De sistemas industrializados. Bueno, contenido que vamos a ver, ¿sí? Esta es nuestra primera clase, vamos a ver los principios básicos de los muros estructurales, esto pues todo lo que tiene que ver con el sistema industrializado. Luego de ver los principios básicos, vamos a ver lo que es la introducción de muros, losas de entrepiso y cargas en una edificación de 5 niveles en sistema industrializado. La clase 3 será el diseño de losas de entrepiso. En CIPECAD vamos a diseñar la losa por elementos finitos, vamos a poder leer adecuadamente los isovalores o las isolíneas que tiene el programa, en donde se visualizan, digamos, una paleta de colores, una gama de colores, y vamos a ver qué significa cada uno de ellos y cómo vamos a representar para hacer un diseño con mallas electrosoldadas para este tema de losas de entrepiso. Luego vamos a ver, después de calcular todo el programa, haber diseñado la parte de losas de entrepiso, vamos a ver lo que son los reportes de resultados para nuestras memorias de cálculo en lo que es el programa CIPE. La clase 5 vamos a ver la introducción del programa StruVinci-Word. El programa StruVinci-Word es el programa diseñado para lo que son los muros acortantes. Entonces, no diseñamos los muros de cortante en CIPECAD, lo que hacemos es pasar la información de CIPECAD a una nube, ¿sí? Y lo importamos al programa StruVinci-Word. Les recuerdo que el programa StruVinci-Word es un programa de la misma casa de CIPE. Entonces no vamos a tener problemas por compatibilidad ni nada de esto que estamos errores que de pronto puedan presentar. En la clase número 6 vamos a ver la importación de la información que comentaba. El BIM Server Center, que es el BIM Server Center, es la plataforma que nos sirve para el intercambio de información entre los programas CIPE.
Entonces luego vamos a dar la importación de datos al programa Structuring Wall y vamos a empezar a diseñar los muros estructurales y vamos a empezar a sacar lo que son los reportes de estos muros. Luego, en la clase número 7, vamos a hacer la introducción de vigas y de cimentación y losas de cimentación. Vamos a ver, vamos a construir esta edificación con un sistema de vigas y losas de cimentación, ¿sí? Y vamos a realizar el diseño de vigas y losas de cimentación. Luego, en la clase número 8, pues vamos a hacer una introducción y vamos a hablar sobre el trabajo final que ustedes deben presentar. La clase 9 será preguntas y resoluciones de dudas sobre los sistemas industrializados, ¿sí? Y la clase 10, pues es para ya abordar lo que es el proyecto final. Bueno, por acá me están preguntando que si el programa Structuring Wall es gratis. No, el programa Structuring Wall no es gratis, pero todas las personas que van a, que se inscribieron al diplomado, ¿sí? Van a tener acceso a todo el programa CIPE y el Structuring Wall completo para que puedan desarrollar estos ejercicios de una forma legal durante un periodo de 2 meses. Eso es lo que se hace. Esta primer clase es gratis, ¿sí? Las otras clases ya vienen, son solamente para las personas que se inscribieron y pagaron el diplomado. Creo que hasta la otra semana hay plazo de pagar para que continúen con las clases. Respecto al programa Structuring Rivar, vamos a exportar todo lo que hacemos en Structuring Wall y vamos a exportarlo a un programa que se llama Structuring Rivar y ahí vamos a visualizar lo que son todos los aceros. Ya pues CIPECAD ha implementado muy bien lo que es la visualización de barras en elementos de concreto y esto lo vamos a ver muy bien. Esto era lo que les quería hablar sobre el diplomado. Esto es un diplomado teórico, práctico, ¿sí? Pero vamos a tener la revisión normativa, que es algo muy importante. Vamos a aprender a manejar el programa con criterios normativos. O sea, esto nos va a servir si ustedes terminan ese diploma, ustedes van a estar en la capacidad de poder diseñar, ¿sí? Manejar el programa CIPE y resolver un sistema de muros industrializados. Para el costo del diplomado, pueden escribir en el chat, ahí aparece un número, pueden escribirle a ese número por WhatsApp y ahí le darán información del costo del diplomado. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta primer clase. Esta primer clase pues, es la clase teórica. ¿Ustedes me escuchan bien? Es que alguien que está diciendo que no se escucha. ¿Me escuchan bien? Me comentan por el chat, por favor. Ok, bueno. Entonces esta primer clase es nuestra clase de introducción a muros. Es una clase teórica en donde pues vamos a conocer cómo trabajan estos muros, qué son estos muros, cómo se conforman. Entonces voy a desactivar la cámara para tener una mayor fluidez, ¿sí? Y damos inicio a la presentación. Vamos a hacer las preguntas, voy a hacer la presentación y dejamos las preguntas al final. O las pueden ir escribiendo en el chat y al finalizar la presentación vamos a dar respuesta. Bueno, aquí edificaciones de muros en concreto armado, NSR10. Recordemos que los muros en concreto armado es lo que la NSR10 llama muros portantes, ¿sí? Y se diseñan
como muros aportables. Entonces, ¿qué es un muro de corte o una placa? Pues, en este caso es un muro estructural de portante o denominados pantallas. Esto son importantes para resistir fuerzas horizontales provenientes de vientos o sismos, ya que son más eficientes que el sistema de pórticos. Los pórticos de concreto sufren grandes deformaciones durante la ocurrencia de un sismo, con lo cual disipan mucha energía y ocasionan daños considerables en elementos no estructurales. Esto pues se debe porque el sistema porticado produce más daño en elementos no estructurales porque es un sistema mucho más flexible, entonces va a moverse más y los elementos no estructurales son muy susceptibles a desplazamientos. Entonces, pues los muros resisten de manera eficiente las cargas provenientes de sismo y viento paralelas al plano, pero además también resisten de forma adecuada las fuerzas verticales. No obstante, para un mejor aprovechamiento de ambos, muchos diseñadores y estudiosos del tema recomiendan la combinación de estos dos sistemas. Entonces, aquellas personas que hicieron el diplomado de sistemas aporticados, que es el 1, y vamos a ver este 2, que es el de muros de concreto, ya con eso tenemos bases para poder diseñar sistemas combinados. Bueno, entonces, volviendo pues un poco a la diapositiva anterior, entonces vemos aquí, tenemos un LW que es la longitud del muro, un HW, tenemos que es la altura del muro, y tenemos un H que es el espesor del muro. Bueno, vamos a ver algo importante en los muros. Ustedes han escuchado los elementos de borde. Entonces, ¿qué son los elementos de bordes? Son a lo largo de los bordes de los muros y de los diafragmas estructurales reforzados con refuerzo longitudinal y transversal. Los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor del muro o del diafragma. Los bordes de las aberturas en los muros y diafragmas deben estar provistos de elementos de borde según lo requerido en el C2196. Bueno, ¿qué me especifica esto? Esto, vemos aquí que tenemos una pantalla, un muro. Vemos aquí unos elementos de borde. ¿Sí? Vemos que también hay algo que menciona, dice que los elementos de borde no requieren necesariamente de un incremento en el espesor. ¿Sí? Esto para nuestra normativa colombiana. Si nosotros vemos, si comparamos normativa americana, la normativa americana ya regula un espesor para los elementos de borde. Nuestra normativa colombiana no lo regula, podemos tener un elemento de borde del mismo ancho del muro. Entonces esto pues beneficia mucho lo que es la parte estética. Entonces, estos elementos de borde, el armado de estos elementos de borde son prácticamente como una columna. Tienen que cumplir los mismos requisitos de armado de una columna, a excepción de las dimensiones, pues porque aquí ya dice que el elemento de borde puede ser el mismo espesor del muro. Entonces, estos son los componentes que tenemos en el muro. Entonces, tenemos lo que es el muro, y dentro de ello, en su parte de aceros, tenemos unos elementos de borde y su alma del muro. Aquí tenemos un ejemplo. Esto se funde completamente el muro, ¿sí? Quedando como un solo material, un solo elemento, como muro, pero su estructura interna en cuanto a acero, pues vemos que tenemos estos llamados elementos de borde. Bueno, vamos a ver los tipos de muros estructurales que tenemos. Entonces, muros planos, ¿sí? Conjuntos de muros que proyectados en planta no presentan cambios de dirección ni bifurcaciones. Entonces vemos aquí este muro, el primero, lo que es la imagen A,
Vemos que es un muro plano, todos estos muros están vistos en plano. Entonces, tenemos muros con elementos extremos, son muros con incrementos de sus secciones transversal en los bordes, que tenemos estas secciones. Entonces vemos aquí cómo tenemos el muro y tiene un incremento de su parte final. Aquí vemos que tenemos otro incremento de este muro en sus extremos. Entonces son los muros con elementos en extremos. Tenemos también muros con alas. Entonces los muros que al ser proyectados en planta lucen como muros perpendiculares entre sí, es decir, en formas de T, de I, entre otros. Entonces vemos acá este muro. Entonces tenemos un solo muro con dos secciones. O sea, esto es lo que le llamamos muros con alas. Entonces tenemos esta forma en T, tenemos esta forma en I. Sigue siendo un muro, para este ejemplo sigue siendo un muro y tiene tres secciones. Muros quebrados, entonces son muros que presentan cambios de dirección y bifurcaciones en sus proyecciones en planta. Entonces vemos aquí que es como un tipo L. Aquí vemos un muro en C, acá un muro en Z, diría yo. Aquí vemos otro muro donde nos presentan diferentes bifurcaciones, diferentes tramos de muros. Aquí vemos ya pues una combinación de estos muros, ¿sí? Entonces pues son los muros quebrados y estos son las tipologías de muros que podemos observar en plano. Bueno, ahora tenemos variación de los muros con respecto a la altura. Déjame yo bajo esto. Y dice, los muros pueden presentar cambios en su sección a lo largo de las alturas, entendiendo que es una práctica que se suele realizar para economizar en material. Las mayores solicitaciones se generan en los primeros niveles y se reducen con la altura. Existen dos maneras de disminuir la sección en los muros, entonces vemos las dos maneras. Una reducción del espesor del muro. A medida que aumenta la altura, reduce también lo que es el espesor. Esto es una práctica muy común debido a que los requerimientos de acero también disminuyen en gran magnitud. Adicionalmente se ganan espacios en plantas a medida que la elevación aumenta. Entonces vamos a ver esta reducción. Aquí tenemos un muro extremo y aquí llamémoslo un muro medianero. Entonces vemos cómo tiene la reducción, ¿sí?, por nivel. Entonces se pueden empezar con muros para una edificación de 40 centímetros y podemos estarlo reduciendo en su última parte a unos 20, llamémoslo así, o puede ser una reducción gradual. Eso en cuanto a la reducción del espesor, pero también tenemos reducción en el ancho del muro. En este caso se genera una reducción de la sección del muro en el ancho, manteniendo su espesor. Esta práctica es poco usual ya que genera mayores complicaciones en obra. La reducción del ancho debe ir acompañada del análisis del refuerzo de los bordes debido a que se requiere tener una longitud mínima después de las secciones críticas y la reducción de las secciones pueden afectar el desarrollo del refuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué es crítico? Hay algo que vamos a ver más adelante y es que nosotros necesitamos, cuando estamos diseñando los muros, necesitan elementos de borde cuando la fibra externa compresión, digamos, en estos puntos, el concreto alcanza una resistencia, una compresión del 20% de la resistencia del concreto. Entonces ahí la norma le dice, oye, usted necesita muros. Esto, cuando hablo del 20%, es para zona sísmica alta. El 25% el 20% es para zona sísmica alta y el 25% es para zona sísmica intermedia. Entonces, me dice, y la norma también nos dice que estos muros, elementos de borde, digamos que para zona sísmica alta,
pierden la continuidad cuando el siguiente nivel en la fibra externa tenga menos del 15%. Entonces, si yo tengo esta reducción de espesores, hablemoslo así, y aquí tengo un elemento de borde, y este elemento hago una reducción en este punto, pues resulta que posiblemente voy a necesitar una continuidad del elemento de borde. Eso es lo que se refiere. Igualmente, para el tema de formaletas, en este primero lo único que se deben cambiar serían las corbatas en el sistema de formaletas. Y aquí pues ya tendríamos que estar modulando formaletas prácticamente diferentes. Sin embargo, aquí lo que deseo mostrar es que pues existen variaciones de tanto de espesores y de dimensiones en muro con respecto a la altura. Bueno, vamos a ver acá el comportamiento de los muros. Es análogo a una sección en voladizo, donde el desplazamiento máximo se experimenta en el extremo del mismo y se evidencia zona de tracción y compresión que equilibran la sección. Entonces vamos a ver algo importante, y es que comparamos los muros en industrializados con una viga en voladizo. O sea, tenemos nuestra viga en voladizo, le proporcionamos una carga. Cuando le proporcionamos una carga, una zona queda en compresión y la otra zona queda a tracción. Igualmente, entonces, es esta parte del muro en donde tenemos una fuerza horizontal, esta sería una fuerza de sismo o una fuerza de viento, es horizontal. Vamos a tener un lado del muro que me va a trabajar a tracción, tengo otro lado del muro que me va a trabajar a compresión. Aquí vemos el corte AA del muro, en donde el extremo izquierdo me trabaja a tracción y el extremo derecho me trabaja a compresión. Entonces, si yo tengo mis elementos de borde, lo que va a trabajar aquí directamente son mis barras longitudinales a compresión, y en esta parte va a trabajar el concreto y los estribos que hacen, pues lo que permiten es confinando ese concreto que está dentro para que no se estalle. Eso aquí funciona a compresión y a tracción. Eso, digamos, es el comportamiento de los muros acortantes. Como decía, entonces, tenemos acá que debido a la concentración de fuerzas de tracción y de compresión en las zonas extremas del muro, puede que se requiera concentrar grandes cantidades de acero para equilibrar estas fuerzas. Estos aceros se distribuyen en zonas llamadas miembros de bordes o elementos de borde. Entonces aquí tenemos la sección del muro, como veníamos hablando, tenemos unos elementos de borde, este izquierdo y este derecho. En el ejemplo que estábamos mostrando era la aplicación de una carga horizontal. De esta forma, entonces, esta parte entra a compresión y esta parte entra a tracción. Cuando vemos, este es el armado de un elemento de borde. Entonces, tenemos el alma, que es acero totalmente distribuido, pero mis elementos de borde tienen la característica de que tienen barras longitudinales y está cerrada por un estribo. Igualmente al otro lado, un estribo. Entonces, cuando me trabaja tracción, me trabaja, pues el acero es muy bueno para trabajar a tracción, el concreto no. Entonces aquí empieza a trabajar lo que es el acero. Y en la parte de compresión, pues empieza a trabajar lo que es el concreto, simplemente que pues los estribos me confinan el concreto y lo hace un poco más resistente en sus estratos. Entonces esto es lo que nosotros conocemos como miembros de borde o elementos de borde. Requisitos sobre muros en NSR10. Bueno, vamos a ver unos requisitos importantes acá de lo que son los muros en sistemas industrializados. Entonces, en el capítulo C10 de la NSR10
vamos a darnos cuenta que donde diseñamos todo lo que es flexión y carga axial, en el capítulo C11 vamos a ver cortante y torsión. En el capítulo C14 habla de muros. El capítulo C21 requisitos especiales para el diseño sísmico. Entonces, en este capítulo encontramos ya todo lo que es el detallamiento de armado y chequeos adicionales a lo que debemos realizarle a nuestros muros. Ahora, en cuanto al capítulo C77, vamos a ver algo de la protección de concreto para el refuerzo. Entonces, concreto construido en sitio, no preesforzado. Vamos a ver y tenemos los recubrimientos. Entonces aquí tenemos concreto colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él, 75 milímetros. Concreto expuesto a suelo o a la intemperie, 5. Aquí vemos que cuando utilizamos 75 y cuando utilizamos 50, en el caso de que yo tenga mi zapata, hablemoslo así, y base el concreto directamente sobre la zapata. Entonces vemos que aquí quise colocado contra el suelo y expuesto permanentemente a él. Aquí se quita la parte de colocado contra el suelo, simplemente concreto expuesto al suelo o a la intemperie. Esto quiere decir que yo tengo una viga de cimentación y formaleteo. Entonces me queda muy uniforme, entonces puedo dejar, luego que quite la formaleta, aplico relleno, pero no vacíe directamente sobre el terreno. Entonces vamos a estar utilizando un recubrimiento de 50 milímetros. Esto para lo que son barras número 6 y mayores, y aquí para barras número 5 o menores. Ahora, concretos no he puesto a la intemperie ni en contacto con el suelo. Tenemos nuevamente recubrimientos aquí de 40 milímetros. Y para barras número 11 y menores podemos colocar 20 milímetros. ¿Esto qué quiere decir? Que para nuestros muros, para nuestros elementos y muros y losas internas, ¿sí?, que no estén expuestos a la intemperie, podemos estar utilizando un recubrimiento de 20 milímetros. Aquí tenemos vigas y columnas, que nos dice que debe ser 40 milímetros, cáscaras y placas delgadas para barras número 6 o 20 milímetros y mayores, 20 milímetros, y alambres tenemos para barras número 5 o 16 milímetros o alambre corrugado. Podemos tener recubrimientos de 13 milímetros. Entonces es importante tener en cuenta estos de los recubrimientos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones elementos tipo placa, elementos tipo de muros, bueno, en los muros no tenemos tanto problema, pero el tener un mayor recubrimiento nos disminuye nuestro D efectivo. Si tenemos un recubrimiento justo con la norma, podemos estar optimizando estos elementos aún más. Entonces, esto en cuanto a protección para el concreto, nosotros para lo que son muros concretos, entonces aquí no expuestos a la intemperie, podemos estar utilizando 4 milímetros y 2 si no tenemos barras mayores al número 11. Y digamos, concretos expuestos a suelo o a la intemperie, digamos si tenemos ya una parte muy agresiva, podemos estar utilizando 4 centímetros de recubrimiento. Digamos, son para condiciones normales. Si ya tenemos condiciones con un ambiente mucho más agresivo, aumenta lo que es el tema del recubrimiento. Bueno, vamos aquí con los requisitos generales del refuerzo en muro. Entonces, el capítulo C771 dice recubrimientos para muros que no se estén expuestos a la intemperie ni en contacto con el terreno. Entonces, vemos que tenemos este muro, tenemos la sección y podemos estar utilizando estos recubrimientos de 20 milímetros, que era lo que habíamos visto. Ahora, igualmente, tenemos el C1435, nos dice que el refuerzo vertical y horizontal debe espaciarse a no más de 3 veces el espesor del muro, ni de 450 milímetros. Entonces, el acero de los muros, ¿sí?, está en función del espesor y
de 450 milímetros. El menor de estos dos. Entonces, el menor de estos dos es la separación máxima que puedo tener entre mis elementos, entre mis aceros. Vamos a ver lo que son las cuantías mínimas en muros. Entonces, el refuerzo mínimo vertical y horizontal debe cumplir con el C1432 y C1433, a menos que se requiera una cantidad mayor por cortante, de acuerdo a C1198 y C1199. Bueno, esto es obvio. ¿Qué quiere decir? Yo tengo mi cuantía mínima, pero si necesito más acero por resistencia, pues ya le debo colocar el acero que necesito para que el muro me resista, si esté por encima de la cuantía mínima. Recuerda que la cuantía mínima es lo mínimo que debe tener el muro. Ahora, las cuantías mínimas para refuerzos verticales es de .0012 para barras corrugadas con diámetros menores o iguales a número 5. Con FY y mayor o igual a 420, tenemos .0015 para otras barras corrugadas y .0012 para refuerzos electrosoldados de alambre. El C1433 nos dice que la cuantía mínima para refuerzo horizontal, RT, es .0020 para barras corrugadas y .0025 para las otras barras corrugadas. Entonces, para barras no mayores a número 5, o sea, hasta número 5 tenemos una cuantía mínima de .0020. Para las barras ya mayores vamos a tenerlo de .0025. Y para refuerzo electrosoldado de alambre, pues vamos a tener la cuantía de .0020. Esto en cuantías mínimas para lo que son los muros. Vamos a ver la diferencia entre un muro y columna. Entonces, el refuerzo vertical no necesita estar confinado por estribos laterales cuando el refuerzo vertical no es mayor de el 1% o 0.01 veces el área total de concreto, o cuando el refuerzo vertical no se requiere como refuerzo de compresión. Entonces, vemos algo importantísimo acá, que la normativa nos dice, oiga, si usted ese elemento le da una cuantía por debajo del 1%, usted lo puede diseñar como muro. Entonces, la normativa colombiana hace esta diferencia en muro y columna. Ahora, la normativa americana lo diferencia tanto por cuantía como respecto a su ancho con respecto a su longitud. Si el ancho con respecto a la longitud es 4 veces, es igual o mayor a 4 veces el espesor, su longitud es mayor o igual a 4 veces a su longitud, se considera como muro. Ingenieros, aquí es algo muy importante que ustedes tengan en cuenta eso. Lo voy a dibujar aquí esta sección. Y para que ustedes aprendan a manejar un programa, un software bien. Yo tengo aquí X y Y, X y Y, y esto es igual. Este es una sección igual. Resulta que al momento de modelar, ¿sí? Pues voy a modelar aquí mi muro. Voy a presentarlo como una línea, ¿sí? Y acá voy a modelar mi columna. Entonces vamos a diferenciar. Aquí, al lado izquierdo, vamos a tener la columna. Y vamos aquí a tener muro. Cuando yo los modelo, la misma sección, lo mismo de todo. Vamos a ponerle aquí unos pisos. Cuando ustedes modelen esto, deben tener especial cuidado si lo meten, si lo introducen como muro o lo introducen como columna. ¿Por qué? Porque los esfuerzos internos cambian totalmente. Si ustedes visualizan los momentos de una columna, los momentos son aquí así. De una columna. Los momentos de un muro son más o menos de esta forma. Entonces, tengan mucho cuidado. Esto lo podemos ver
muy igual, ¿sí? Pero realmente el comportamiento es totalmente diferente, los esfuerzos son totalmente diferentes. Entonces tengan mucho cuidado cuando van a modelar lo que es un elemento como columna o un elemento como muro en un programa. ¿De acuerdo? Bueno, ahora nos vamos aquí con algo del capítulo C21, dice muros estructurales especiales, vigas de acople con capacidad especial. Entonces vemos que el alcance dice que los requisitos del C21 se aplica a muros estructurales especiales de concreto reforzados, prefabricados o construidos en obras, vigas de acople que forman parte del sistema de resistencia ante fuerzas sísmicas. Vamos a ver el refuerzo. Ya cuando diseñamos para zonas sísmicas altas o zonas sísmicas intermedias, vemos que aquí el refuerzo, el C21921, dice que las cuantías de refuerzo distribuidos en el ALMA, tanto para la cuantía longitudinal y transversal, dice que para los muros estructurales no debe ser menor que .025. Entonces, recordamos que en el capítulo C14 nos hablaba de unas cuantías mucho menores, pero cuando ya son muros para zona sísmica, en este caso, zona sísmica alta, nos cambia las cuantías y nos dice que es .025, excepto si el cortante no excede esta forma. Nos dice que entonces, si no, el cortante no excede, entonces las cuantías longitudinales y transversales se pueden reducir a los valores requeridos en C14.3. Otra cosa adicional, y dice que el espaciamiento del refuerzo en cada dirección en muros estructurales no debe exceder de 450 milímetros. El refuerzo que contribuye al cortante nominal debe ser continuo y debe estar distribuido a través del plano de cortante. Tenemos aquí algo adicional y nos dice que el capítulo C21.9.2 nos dice que para las edificaciones de grupo de uso 1, edificaciones, como lo define el A251, hasta de 3 pisos y destinadas exclusivamente a vivienda, se permiten utilizar las cuantías requeridas en C14.3. ¿Qué quiere decir esto? Que me excluye de estas cuantías altas si yo voy a tener un sistema de muros o unos muros para una edificación de 3 niveles y exclusivamente que sea vivienda de grupo de uso. De lo contrario, tenemos que seguir utilizando las cuantías de .025 para zona sísmica. Bueno, ahora, deben emplearse al menos 2 capas de refuerzo cuando el cortante último exceda este valor, ¿sí? Entonces, tenemos nuestra sección de muro. Y cuando hablamos, generalmente siempre vemos una malla. Pero en este caso nos dicen que va a doble malla cuando el cortante último exceda este valor. Adicionalmente, tenemos la resistencia al corte. Tenemos que el cortante último de muros estructurales no debe exceder, o sea, el cortante último no debe exceder este valor. ¿Y este valor de qué depende? Donde el coeficiente A sub C es 0.25 para, esto va con respecto a la geometría, el HW con respecto al LW, el H es la altura del muro con respecto a la longitud del muro, donde esta relación es mayor o igual a 0.15. Cuando es 0.19 se utiliza 2 y varía linealmente entre 0.25 y 0.17, ¿sí? O sea que este valor de alfa C se calcula de acuerdo a la relación del muro, que es la que tenemos de esta forma. Pronto, esto es para que lo sepan, ¿sí? Y de pronto ustedes ven esto algo tedioso, pero les digo algo, el programa SIPE hace esto automáticamente, el programa StruWinchillWorld. Simplemente hay que comentarles para cuando ustedes revisen proyectos y tengamos el concepto de normativo que nos pide. Algo importante es diseño, flexión y carga axial.
Entonces, este es el C2195 y nos dice en el 21951, dice que los muros estructurales y partes de dichos muros sometidos a una combinación de carga axial y flexión deben diseñarse de acuerdo con C10.2 y C10.3, excepto que no se debe aplicar C10.3 ni los requerimientos de deformación no lineal de C10.2.2. Deben considerarse como efectivo del concreto y el refuerzo longitudinal desarrollado dentro del ancho efectivo del ala, del elemento de borde y del alma del muro. Debe considerarse el efecto de las aberturas, en caso que tengamos las aberturas en. Adicionalmente, algo importante, y dice que a menos que se realice un análisis más detallado, el ancho efectivo del ala en secciones con alas debe extenderse desde la cara del alma a una distancia igual al menor valor entre la mitad de la distancia al alma de un muro adyacente y el 25% de la altura total. Quiero que presten mucha atención a esta parte. ¿Qué quiere decir aquí? A menos que se realice un análisis más detallado. Les comento, Struve-Winchell hace ese análisis detallado. ¿Qué quiere decir? Que les tengo un ejemplo de esta parte y nos comenta el programa. Esto es un muro. Todo esto es un muro y tiene dos secciones. ¿Qué quiere decir? El programa analiza de la siguiente forma. Pasar esto para arriba. Si no quiero que estorbe. Vemos aquí que tenemos un dibujo de todo el muro. Entonces el programa lo analiza como siendo el alma y me toma el 25% de este. Y también lo analiza como siendo el alma y el 25% de la altura del muro. Esto. ¿Qué quiere decir? O sea, SIP está haciendo un análisis mucho más detallado a flexocompresión en donde el programa o la norma nos permite tomar el 25% del muro continuo, ¿sí?, aprovechándolo para lo que es la sección del muro antes a flexocompresión. Entonces vemos que el programa SIP lo hace. Esto es una imagen tomada del programa Struve-Winchell, en donde lo gris es lo que toma como sección efectiva para poder realizar el diagrama de flexocompresión con el que analizamos los muros. Esto es solamente para flexocompresión, porque el diseño acortante y las comprobaciones de elementos de bordes y cada uno de ellos se le hace a la sección independiente. A cada sección independiente se le hace ese chequeo. Esto solamente es para el tema de flexocompresión. Entonces vemos que el programa Struve-Winchell hace un análisis detallado, ¿sí?, en donde aplica el C21952. Entonces, claro, esto me permite, ¿sí?, evaluar dos muros unidos, llamémoslo así, y optimizando la sección diferente. Digamos, este muro que es más pequeño, cuando se analiza, toma porción de y le ayuda para su análisis. Digamos, como les digo, un análisis mucho más detallado. Bueno, vamos acá a algo importante también, y es los elementos de borde para muros estructurales especiales. Deben colocarse, nos dice el C21962, que se deben colocar elementos de borde en alrededor de las aberturas de los muros estructurales cuando se espera una acción inelástica, y el reglamento NSRD presenta dos alternativas para realizar esto. Entonces, entre las dos alternativas están por medio de la sección C21962, en donde se determinan las deformaciones unitarias de compresión en el borde del muro al verse solicitado por las fuerzas sísmicas, o por medio de la sección C21962, donde se emplea el máximo esfuerzo en la fibra extrema en compresión, producido por las fuerzas mayoradas que incluyen el efecto sísmico. Perdón, me devuelvo por acá. Entonces, esta parte vamos a hablar de deformaciones unitarias. O sea, si yo tengo el muro
y se me deforma, no dibujé muy bien. De acuerdo a la deformación que me sufra el muro, voy a requerir elementos de borde. Pero esta otra, que es la por resistencia, nos indica que el esfuerzo en la fibra externa, como les comentaba, en las fibras externas, en compresión producido por las fuerzas mayoradas que incluyen el efecto sísmico. Si me supera ese porcentaje, entonces debemos colocar elementos de borde. El más utilizado es este. ¿Sí? Y este lo hace el programa simple. Aquí vemos elementos de borde, nos muestra la combinación, nos muestra la carga axial y nos muestra el momento último que actúa, la posición, el esfuerzo que genera en la fibra externa y la comprobación. Entonces, al no ser mayor, el programa nos dice aquí, no necesita. Esto prácticamente es lo que quería mostrar como introducción a lo que es la parte de elementos en los muros estructurales. Vamos a ver con preguntas, ya aquí finalizamos esta presentación. Bueno, por acá me pregunta, el uso de elementos de borde en los muros de concreto en sistemas constructivos industrializados dependen de la altura del edificio. Bueno, generalmente edificios bajos, ¿sí? Digamos 3 pisos en sistemas industrializados, no es muy común ver los elementos de borde, ¿sí? Entre más grande, entre más alto sea el edificio, vamos a tener pues mucha más carga cuando se le aplique la fuerza sísmica, la fuerza lateral, ¿sí? Mis elementos, mis muros van a sufrir grandes esfuerzos de compresión en los primeros niveles y es donde la fibra de compresión en estas partes me va a superar el 20% de la resistencia del concreto, o sea, el 20% de F' sub C. Y vamos a necesitar elementos de orden. Entonces, las cargas, generalmente las cargas se puede decir que es directamente proporcional a las solicitaciones que necesita el muro. Entonces, eso con respecto a la pregunta. Sin embargo, el uso de elementos de bordes no depende de la altura de la edificación. Entonces, yo he diseñado sistemas combinados en donde de 2 niveles simplemente ya tengo muros con me piden elementos de borde. Sin embargo, para lo que hablamos aquí en sistema constructivo industrializado, edificaciones de 3 pisos, 4 pisos, es muy poco el elemento de borde que tiene o es casi nulo. O 5 niveles, ya es casi nulo el elemento de borde. Sí, en 5 niveles en zona sísmica alta ya empieza a generarse ciertos elementos de borde. Sin embargo, no es que esté relacionado directamente con la altura. Espero que le haya podido contestar la respuesta al ingeniero Víctor. Bueno, voy a ver por acá. Me preguntan, estoy revisando preguntas. Bueno, por aquí me están haciendo una pregunta y dicen que hasta qué punto es válido el empleo de estos muros estructurales para armar pantallas de retención de empuje de suelos en cimentaciones profundas. Digamos, por ejemplo, 35 metros de profundidad al lado de las edificaciones de 8 o 9 pisos de elevación. Bueno, aquí hay un concepto muy importante, ¿sí? Y es que mi muro, ¿sí? En sistema de muros de cortante,
las fuerzas me actúan en el plano del muro, o sea, en la parte, en su eje fuerte. Ya cuando estamos teniendo empujes de terreno, ¿sí? Vamos acá. Tenemos el empuje del terreno, ya esto no se diseña como muro cortante, ya esto se diseña, digamos, como si fuera un muro de contención en donde va a tener una fuerza perpendicular al plano, entonces va a ser un trabajo, o sea, va a trabajar el muro totalmente diferente. Es prácticamente como si diseñáramos un muro de contención. Entonces, en el sistema industrializado, ¿sí? Algo para aclarar. Por eso en los sistemas industrializados siempre pedimos que haya una cantidad de muros en un sentido y que haya la otra cantidad de muros en el otro sentido. ¿Esto para qué? Como los muros trabajan se ponen a trabajar donde tienen más inercia, en su eje fuerte. Entonces, cuando llegue el sismo por este lado, estos muros de acá, en este sentido, no van a trabajar. Realmente va a ser nulo el trabajo que van a aportar. Cuando llegue el sismo a este lado, los muros que van a trabajar son los que están en esta dirección y reciben directamente lo que es el sismo. Ahora, en la otra dirección, cuando me vengan y diseñamos, en la otra dirección, los muros que van a trabajar son estos, los que están en su parte fuerte. Ya estos no estarían trabajando, entonces por eso en un sistema industrializado se pide que hayan muros en ambos sentidos. ¿Sí? Entonces, no es válido, digamos, diseñar un muro acortante cuando está trabajando o siendo un muro de sótano. Entonces, no sé si le contesté la pregunta, ingeniero. Nos pregunta que cuándo se requieren elementos de borde. En zona sísmica alta se requieren elementos de borde cuando el extremo de la fibra de los muros supere, ese esfuerzo supere el 20% del F' sub C, y en zona de amenaza sísmica baja, perdón, intermedia o DMO, me supere el 25% del F' sub C. Ahí es donde necesitamos elementos de borde. Les recuerdo que estos chequeos los hace directamente el programa. Vamos a ver cómo trabaja el programa de muros acortantes. Muy bien. Y detallar las comprobaciones que realiza el programa para asimismo entender qué es lo que está haciendo el programa y manejar el programa con criterio normativo. Me preguntan aquí que si con CIPECAT se pueden calcular con análisis no lineal o pushover, análisis inelástico. Actualmente no se puede calcular con análisis no lineal o análisis pushover o lo que le llamamos inelástico. No lo hace el programa. Generalmente, siempre que he diseñado, ¿sí? Siempre lo hago con el programa CIPE, no he tenido la necesidad de utilizar este método, incluso tampoco para lo que son análisis de vulnerabilidad sísmica, tampoco lo he utilizado. Sin embargo, CIPE ya hace como un año adquirió un motor de cálculo del OpenSys, que es de la Universidad de Berkeley, California, en donde le permite hacer análisis mucho más complejos, y la idea de ellos es empezar a incorporar ese motor de cálculo en los programas de CIPE. Actualmente lo tienes el programa de uniones, que hace un análisis, este motor de cálculo hace unos análisis inelásticos. Entonces la idea es que a futuro le incorporen este motor de cálculo al programa CIPECAT y podamos estar haciendo análisis no lineales. ¿Qué costo tiene el diplomado? El costo lo puede en el chat, está el número, y pueden escribir y preguntar al asesor por el costo del diplomado. Bueno, por acá me están preguntando que si el programa tiene en cuenta la poca ductilidad de una malla electrosoldada. Yo creo que ningún programa tiene en cuenta la ductilidad, ¿sí? De los elementos. Para eso está el capítulo C21. Si yo quiero una ductilidad alta para el elemento, pues
sigo mis requisitos de armado. Por eso el capítulo C21 nos exige bastante acero para zonas sísmicas altas, para aumentar la ductilidad. Para zonas sísmicas intermedias baja el requerimiento de acero porque pues va bajando ductilidad. Entonces la ductilidad se da con el acero y con los tipos de armado. Ahora, yo siempre he criticado, no he criticado, pero no estoy de acuerdo con que quiten las mallas electrosoldadas, ¿sí? Como dúctiles. Y digamos, el criterio que tengo es el siguiente: si yo tengo un muro con mallas electrosoldadas, ¿sí? ¿Cuál es la principal falla de los muros? A compresión en los extremos. Entonces, les comparto mi punto de vista. Si yo tengo un muro en zona sísmica alta que me dio solo con malla electrosoldada, ¿qué quiere decir? Que no me va a superar unos esfuerzos muy grandes en sus fibras externas, por lo tanto el muro no va a tener una gran, digamos, aporte en el sistema estructural que se emplea. Ahora, cuando ya me supere ese 20%, 25% de esfuerzo en el extremo, se entiende que ya debo aquí utilizar elementos de borde, y mis elementos de borde no los voy a hacer con malla electrosoldada, los voy a hacer es con acero corrugado, acero dúctil. Entonces aquí estoy reforzando donde realmente me va a fallar donde me va a fallar el muro con un acero dúctil. Entonces no vamos a tener una falla frágil, vamos a tener una falla dúctil. Entonces digamos, en eso es como lo que comento con respecto a los muros. O sea, si no necesito elemento de bordes, quiere decir que los esfuerzos no son tan grandes y no me van a llegar grandes esfuerzos a compresión en mis fibras externas. Entonces, ya cuando tengo esfuerzos grandes, incluso el 20%, se está hablando del 20% de la resistencia del concreto, o sea, aún le queda un 80% más para resistir el concreto, la norma, armamos elementos de borde. Entonces, pero para ser más sincero con la pregunta, no, el programa no tiene en cuenta la poca ductilidad. Me preguntan aquí, la cuantía mínima según la norma que se aplica para los muros, ¿es por cara o la suma de las dos caras? Para los muros es la suma de las dos caras. O sea, yo puedo tener, esta es mi sección de muro, yo puedo tener aquí una malla electrosoldada y la cuantía es para esta sección del muro. Si tengo dos mallas electrosoldadas, se suman estas dos para la misma sección del muro. Espero que se haya podido responder la pregunta. ¿Cuándo sería la próxima clase? La próxima clase es la próxima semana, lunes. Bueno, aquí nos pregunta si un muro de una edificación en caso de una cárcel donde se le anclarían elementos metálicos tipo camas o muebles, estas cargas, ¿cómo se le asignará? ¿O cuál sería el criterio para el análisis? Bueno, pues eso depende el espesor del muro. Si yo tengo un espesor de un muro de 20 centímetros, 30 centímetros, por colocar una cama o colocar un televisor, lo que tengo que chequear es el anclaje, ¿sí? Es el anclaje, que es el que falla, pero el muro no. Esa parte. Ahora, sin embargo, pues si quiere idealizar la carga, pues, ¿qué le diría yo? Pues yo le diría que tengamos el muro, ¿sí? Y le coloque una carga, ¿sí? Adicional. Sin embargo, pues no va a ser crítico, es mejor que diseñe el anclaje por aparte,
ante las cargas que llegan. En pocas palabras es que la carga de la cama no va a ser, digamos, importante para el muro. Eso para muros industrializados ya es diferente si tenemos un muro de mampostería o un muro no estructural. Bueno, por acá me dice que cuando recomendaría las combinaciones de muros y sistemas aporticados. Eso se recomendaría dependiendo del proyecto y lo que lo necesite, ¿sí? Entonces, en ocasiones pues los muros son buenos para rigidizar, pero pues debemos saber ubicar bien los muros en unos sistemas combinados, de lo contrario vamos a tener problemas de torsión. Entonces, cuando necesitamos rigidizar. Bueno, por acá me dice, en muros industrializados para edificaciones de 3 o 4 pisos con muros delgados, por ejemplo, de 8 centímetros, le colocan la malla electrosoldada en el centro del muro. Si este refuerzo está en la zona neutra, ¿para qué se coloca este refuerzo? Bueno, hay que tener en cuenta algo, toca dos temas importantes. Uno, la norma prohíbe, ya es prohibido, muros de 8 centímetros, así sean muros en concretos divisorios. El mínimo espesor es de 10 centímetros y eso lo aclaró la resolución 0017 del 2017. O sea, ingenieros, si ustedes están revisando un proyecto con muros estructurales de 8 centímetros en concreto, está totalmente prohibido. Tienen que ser de 10 centímetros y eso lo dice la resolución 0017.2. Lo que pasa es que hay que entender en dónde está trabajando el acero. Si yo coloco el acero, discúlpeme, aquí no dibujo bien, pero si yo coloco el acero en toda la mitad, ¿sí? Y en un muro de contención el acero no me está haciendo nada, pero recuerden que como les comenté antes, estos muros me trabajan a cortante, yo tengo mi acero en todo el eje neutro, entonces la falla de estos muros va a ser de esta forma cortante. Entonces me lo va a suplir esa malla que va a estar en el centro del muro. Entonces es en la forma en que me trabaja el muro. Estos muros como me trabajan a cortante, ¿sí? Esto lo va a resistir esa malla en la mitad. Si fuera un muro a flexión, un muro de contención y tuviera el acero en el centro no estaría haciendo nada. Me preguntan, ¿el programa trabaja por elementos finitos o qué modelo de cálculo utiliza? Para los muros trabaja por elementos finitos y para losas que vamos a ver, también lo vamos a hacer por elementos finitos. Bueno, para el cálculo de vulnerabilidad de estructuras existentes, ¿cómo funciona el ingreso de elementos? Igual, lo mismo que una obra nueva, simplemente pues hay que parametrizar, digamos, ya sí que viene muy parametrizado y hay que colocar las condiciones del refuerzo existente y de las secciones existentes. Me preguntan que si hay algún requerimiento particular de CIPECAD para muros, si ya se tiene instalado el CIPECAD, el curso de concretos reforzados. Eso lo vamos a ver en el diplomado en las próximas clases cuando ya entremos a ver lo que es el programa. Me preguntan aquí qué espesor son recomendables en su criterio para estos sistemas o el mínimo permitido de la norma. He visto espesores de 8, recalco, a partir de la resolución 0017 quedaron prohibidos los muros de 8 centímetros. Así sea para una edificación de un solo nivel, los muros son de 10 centímetros en adelante, no pueden ser muros de 8 centímetros. Me preguntan aquí que si el programa trabaja para dar un resultado con mallas electrosoldadas o solo con varillas. Vamos a tener los resultados con mallas electrosoldadas. Vamos a trabajarlo. Esa es la intención de este diplomado. Bueno, por acá hay alguien que me está preguntando algo del diplomado anterior.
por favor se puede poner en contacto con el ingeniero Luis. Yo a él ya le contesté la pregunta que me está haciendo. Bueno, vamos a ver acá. Vamos a continuar con preguntas. En términos de costos y tiempo, este sistema es más caro y demorado que pórticos normales. Recuerden que a esto le llaman sistema industrializado porque es un sistema mucho más rápido y repetitivo. Entonces se demorarán haciendo el primer apartamento o el primer nivel, pero al ser repetitivo, pues lo vuelve mucho más rápido y lo vuelve industrial. Entonces este sistema ha sido muy acogido por constructores, y si ha sido acogido por constructores es porque tanto sus rendimientos como sus costos son mejores. Preguntan desventajas de los muros industrializados. No, no le encuentro mucho ventaja. Bueno, desventajas de los sistemas industrializados es que en altura, si hablamos de una edificación de viviendas, todos los niveles deben ser iguales. O sea, no puedo tener un apartamento arriba diferente al de abajo. No lo puedo tener, eso limita la parte geométrica. Y otro tema a tener en cuenta es la ductería en estos muros. Entonces hay que ser muy claro, ¿sí? Hay que determinar dónde dejar los ductos para no partir los muros. Esto es como lo que se ve, pero pues ya se ha solucionado bastante. Se necesita que también se obtengan resultados con varillas corrugadas en el curso. Se hará así, vamos a hacer también revisión con barras corrugadas y mallas electrosoldadas. Los tiempos de cálculo del modelo ya mejoraron. Una vez hice un modelo de 20 pisos y demoró 2 días. A ver, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que SIPE maneja un motor de cálculo que está de acuerdo también con los procesadores de cada persona, de cada computador, ¿sí? Entonces el tiempo de cálculo es un poco más demorado, pero en proyectos que he tenido, siempre los he desarrollado con SIPE y sobre todo la excelente forma de diseño que tiene el programa StruVinci Word. Bueno, por acá dice que, ingeniero, la relación de aspecto del mundo industrializado es el mismo si trabajamos en dos direcciones o en una dirección por su esbeltez y cuántos grados de libertad. Eso lo vamos a ver en el diplomado. Si el entrepiso de una losa de 3 metros es aproximadamente de 18 centímetros, ¿por qué en las edificaciones industrializadas el entrepiso es más delgado? Lo que pasa es que recuerden que el espesor de las losas están relacionadas con la luz libre. Entonces la norma dice que para losas macizas L sobre 28, si son las losas continuas, podemos tener entonces, digamos que para una losa de 12 centímetros la multiplicamos por 28, donde tenga una longitud de 3 metros con 36 centímetros. Entonces podemos aplicar una losa de 12 centímetros. Adicionalmente, una ventaja que tienen los sistemas industrializados es que no tienen particiones frágiles, o sea, todo es concreto. Entonces voy a poder, digamos, la norma es más permisible con respecto a las deflexiones. Ya no voy a utilizar L sobre 480, sino que empiezo a bajar el requerimiento de deflexiones. Listo, no veo más preguntas, ingeniero. Espero que les hayan gustado esta primera clase. Nos vemos la próxima clase. Y pues espero que les haya gustado esta introducción. Nos vemos entonces en la próxima clase.
Bueno, por acá me dicen que cómo se garantiza la longitud de anclaje en el nudo muro losa. Bueno, recordemos que la losa no hace parte del sistema estructural. Por lo tanto, yo puedo hacer una losa no totalmente empotrada a mis muros, sino que la puedo hacer semi-articulada y con eso estoy evitando un empotramiento perfecto y el empotramiento que tengo con respecto a los muros. ¿Por qué? Porque es que nunca voy a poder tener un empotramiento perfecto en lo que son las losas industrializadas. Es que alguien me estaba preguntando aquí que cómo se garantiza la longitud de anclaje en los nodos muro-losa. Entonces, recordemos, las losas en un sistema industrializado no hacen parte del sistema estructural. Y si tenemos un sistema industrializado con vigas, las vigas tampoco son parte del sistema estructural. Cuando nosotros nos vamos al título A de la NSR 10, Sistema Estructural de Muros, dice que solamente son los muros los responsables de CIM. O sea, ¿qué quiere decir? Ni vigas ni losas hacen parte del sistema estructural. Si vamos a ver la parte de pórticos, ahí sí es claro y dice vigas y columnas. Entonces, esa hay que tener en cuenta los conceptos también normativos. Bueno, por acá me preguntan que si vamos a diseñar mampostería. No, aquí vamos a diseñar solamente lo que son muros en industrializado. CIPE solamente sirve en este momento para hacer análisis de mampostería, pero no el diseño de mampostería. Bueno, ingenieros, espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima clase. Los invito a que se inscriban y sigan pues participando de este diplomado. Dios los bendiga, que estén muy bien. Hasta luego.